Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Por favor, Igualmente, cordial saludo, doctora Melba. quería que nos contaras un poco de ti y de tu historia personal. ¿Quién eres tú? Bueno, mi nombre es Victoria Sandino Simán Carrera. Yo soy de la costa Caribe, al norte de Colombia, realmente al noroccidente de Colombia. Y vengo de la ruralidad, nací en una vereda, o sea, en una comunidad rural de padre campesino, madre negra. Y bueno, como muchas mujeres y muchas niñas y niños en Colombia, pues vivimos el conflicto, ¿no? Desde muy temprana edad nos llegó el conflicto allí, el conflicto armado, ¿no? Porque conflicto en la sociedad existe permanentemente, pero en particular la violencia política que en nuestro país ha sido permanente. De allí salimos desplazados de la primera vereda donde prácticamente nací y estuve hasta mis primeros 8 años. Luego nos trasladamos al municipio de Tierra Alta, a la zona rural también de este municipio, donde empecé mis estudios. También comencé mi activismo político desde muy temprana edad, a los 13 años, militando en la Juventud Comunista, pero todas estas acciones, bueno, en ese periodo había una búsqueda de la paz con las insurgencias. Colombia ha sido un país que en la década del 80, 90, incluso desde el mismo 60 y 70, proliferaron las guerrillas insurgentes y en un proceso de negociación del 84 surge la Unión Patriótica. Yo empiezo a militar en este partido surgido de un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional de ese momento, el presidente Belisario Betancur. Pero los sectores reaccionarios en nuestro país realmente no, no aceptaron este movimiento y se produjo un exterminio. Esto paralelo al desarrollo del paramilitarismo en Colombia, que pues afectó fundamentalmente a la población civil y a los militantes o a los movimientos políticos de oposición, como era mi caso. Así que realmente esta violencia permanente, las persecuciones, la estigmatización, los asesinatos del movimiento Unión Patriótica fue el partido político, pues Unión Patriótica en ese momento fue exterminado desde el 84 al 90, 91, más de 5.000 de sus militantes asesinados. Muchos decidimos, optamos por irnos al monte, le decimos en Colombia, o sea, a la insurgencia. Allí estuve 24 años y me fui en el 1992 hasta el acuerdo de paz. Entonces, ¿cuál es mi historia personal? Es una historia de lucha, es una historia del conflicto armado, que es la historia de Colombia, es la historia de muchas mujeres que viven el conflicto armado en todo el territorio, pero que aquí estamos. O sea, aquí hoy de cara a la firma del acuerdo de paz de 2016, pues seguimos persistiendo por la construcción de la paz, estudiando, trabajando y, repito, aportando mucho en esa paz que tanto anhelamos desde la visión de las mujeres, porque fue una apuesta nuestra también en este acuerdo de paz. Bueno, yo querría, por un lado, en cuanto a la primera pregunta, era saber, por ejemplo, detalles de tu vida con tu familia, tu mamá, tu papá, cómo eran ellos, cómo fue tu vida con ellos, en qué trabajaban. ¿Nos puedes contar Claro, algo de eso? claro que sí. Como dije, ¿no? Nosotros somos de la ruralidad, o sea, teníamos una finca, mi padre trabajaba. Acá en Colombia al principio hubo, pues a mediados de la década, digo, del siglo pasado, había mucha explotación maderera Ujú. y mi padre era arriero y sacaba madera a vender al pueblo. Cultivaba la tierra, por supuesto, mi madre, ama de casa, como le llaman acá, o sea, una cuidadora de sus hijos, porque fuimos muchos. Yo soy la mayor de 7 hermanos, imagínense. Y, y bueno, repito, tengo esa sinergia de la cultura negra con la cultura campesina, rural, ¿no? Amo el campo, me encanta el campo. Eh,
en un ambiente de familia y de amor muy, muy bonito, una relación muy profunda con mi padre. Mi padre era un campesino, pero un tipo muy inteligente, o sea, muy humano, con unos principios, unos valores muy fuertes de la libertad. No militaba en ningún partido, pero hablaba a su manera de la libertad, de la autonomía, y pues eso en la costa Caribe era, para mí fue absolutamente simbólico y significativo en mi vida, que marcaron pues muchos principios, Qué hasta bonito. que se generó todo este conflicto y claro, pues la familia se desintegra porque una Ahí es hermana mía salió primero que yo, incluso a la insurgencia, ella perdió la vida realmente después, 2 años después de estar allá, muy, muy joven. Mis hermanos, todo el mundo se fue abriendo y mis viejos terminaron solos, pues. Gracias. Exacto. Entonces podemos decir que tú tuviste una infancia feliz, ¿cierto? En el campo, con tus padres, con tu familia, tus hermanos, pero llegó un momento en que ya te decides ingresar a la guerrilla. Y aquí viene la segunda pregunta, que has anunciado algo, pero queríamos concretarlo un poco. Entonces, ¿por qué ingresas entonces a la guerrilla y cómo fue tu vida allí? Mm. Bueno, repito, la decisión del ingreso a la guerrilla no es, obviamente yo me considero una mujer revolucionaria, luchadora social, incluso cuando estaba muy joven, yo sentía pues que el país podía cambiar, que podía existir la justicia social, el bienestar para las comunidades, porque yo caminaba las comunidades campesinas, rurales y pues los barrios en mi pueblo. Había de verdad mucho optimismo y mucha esperanza. Pero repito, también la acción violenta de una clase política dirigente como lo ha sido en Colombia, en donde pues muchos sectores discuten que no existe la teoría del enemigo interno, pero que en la práctica sí es así. O sea, aquí se ataca al que piensa distinto y no solamente se le ataca, se le asesina. Y la prueba está pues los tantos hechos de masacre a través del paramilitarismo, a través de las acciones incluso de las mismas insurgencias o de los distintos grupos armados e incluso de los falsos positivos que fueron una historia triste. Entonces mi vinculación es una vinculación, digo yo, forzada por la violencia. Yo no quería ingresar, además porque físicamente yo no soy ni muy atleta ni muy fuerte, por el contrario, más bien debilucha, diríamos. Y ir a la guerra, pues enfrentar, no me gustan las armas, miren ustedes, no me gustan las armas. Yo cargaba un fusil porque me tocó, o sea, que si me vuelvo guerrillera, es con un arma. Eh, pero fue producto de la presión, ¿no? De la presión y de la violencia. Decir que mi familia tuvo 5 desplazamientos desde el primer desplazamiento fue en el 1978. Mire usted, 1978. Luego vino ese segundo en el 85 realmente, y de ahí sucedieron otros. Entonces, esa persecución, el asesinato de tantos militantes de la Unión Patriótica, pues me lleva a mí que yo tengo que tomar una decisión. O me voy para el monte, decimos acá, o, bueno, iba a encontrar la muerte en cualquier momento, como la encontraron muchísimos militantes de la Unión Patriótica. ¿Y cómo Muchas fue la vida? gracias. ¿Ah? Eso te ¿Cómo quería fue la vida en la insurgencia? Mira, la vida en la guerrilla es muy dura porque la guerra es muy dura y sobre todo para las mujeres es extremadamente dura, difícil, de muchas privaciones, ¿no? Pero también hay otros elementos absolutamente significativos. Por ejemplo, tantas marchas muy fuertes, cargar muy pesado, tener un ritmo pues de régimen militar, porque la insurgencia pues tiene, es jerárquica, tiene un régimen militar de cumplir órdenes, igual que cualquier otro ejército o cualquier otra fuerza militar. Y eso pues es complejo, pero y bueno,
todos los ejércitos. Yo no conozco uno que no sea machista, patriarcal, porque además esa jerarquía así lo impone también. Y la cultura en Colombia es igualmente. Entonces, para las mujeres, ese también es uno de los retos máximos en la insurgencia, que si bien ganamos pues una serie de elementos importantes de igualdad, porque pues yo cargo un arma, el hombre también carga un arma, cargamos el mismo peso, vamos al combate, vamos, cumplimos todas las tareas, pero de todas formas el tema del machismo pues se hace sentir y las mujeres lo vivimos. Entonces, eso unido a la confrontación armada, a la violencia propia de la confrontación, pues eso es absolutamente duro, difícil y, y lamentable también. ¿Tienes algún anécdota así que nos puedas contar de tu vida, de un día en la guerrilla, que te haya impactado o al contrario, que te haya gustado mucho? Eso ya lo dejo a tu decisión. Algo personal que de tu vida ya que nos quieras compartir. Pues yo creo que la vida en la guerrilla, o sea, los días en la guerrilla cada día es único. Una llega, se prepara para la lucha y lucha por mantenerse viva también en colectivo, pero, pero también está el riesgo eminente de la muerte, ¿no? Porque es la confrontación. Un día bonito, por ejemplo, para mí las actividades bonitas era el compartir, el hacer discusiones en grupo, el estudio en grupo, preparar una comida festiva en un fin de año o el día que decidieran. De pronto los mandos decidían, hoy vamos a tener una actividad festiva. Eso era muy bonito. Bonito también la solidaridad. Saber que mi vida depende del otro, de la otra, pero también que las vidas de ellos depende de mí. Y eso crea una hermandad, una fortaleza única, crea una familia realmente. Eso puede decir uno, eso es lindo, eso es bonito, eso llena también muchos otros vacíos, ¿no? De la misma confrontación. Cosas duras, por supuesto que la confrontación misma, la muerte, un combate donde pierde la vida compañeros y compañeras, o un bombardeo, por ejemplo, que estremece no solamente la existencia, la vida, el cuerpo de una y de los demás, sino la tierra, la naturaleza, que lo voltea todo, que lo destruye todo. Todos esos aspectos, por supuesto, que significan eh, hechos feos, y fueron muchos. Yo podría contar mucho, pero yo creo que no nos da el tiempo para hacerlo. Este, También duro los debates internos, las discusiones, especialmente desde mi postura permanente en defensa de las mujeres, en reconocer nuestro rol político, activo, revolucionario, pues eso genera también debates internos y no siempre, tal vez una no siempre lo supo tratar bien o pues como no había formación, tampoco formación de hombres que venían de la ruralidad o así fueran de la ciudad, pero que seguían siendo machistas con una mentalidad así, se catalogaran como revolucionario, el machismo estaba por encima de todo eso. Sí, señora. Bueno, pienso que tú eres una mujer que representa toda la historia de las mujeres justamente en la guerra en Colombia. Eres exactamente una mujer que ha vivido la guerra en Colombia y bueno, y particularmente también hay algo extraordinario en tu historia porque estás viva, te vemos que estás muy bien, además muy simpática, con mucha vitalidad. Entonces, eso también es sorprendente, ¿no? De una persona que ha vivido semejante experiencia. Entonces, ahora pasamos a la última pregunta y es, entonces, Victoria, ¿cómo te vinculas a la paz? ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Si tú te sentiste víctima del conflicto o más bien un actor, ¿no?
víctima o actor, y cómo fue lo de la paz, o sea, y cómo te sientes respecto del proceso de paz. Mm. Mira, yo creo que, bueno, yo no me considero ni símbolo del conflicto ni de la paz. Yo soy una mujer luchadora, em, y que además es la experiencia de vida de las mujeres colombianas, ¿sabes? De la resistencia. Siempre están resistiendo en los territorios y bueno, algunas optamos por la lucha armada y yo hoy de cara con una apuesta absoluta, decidida, por transformar nuestro país y porque esto sea el camino real y verdadero que nos toque a toda la sociedad, ¿no? El de la paz. Em, ¿Cómo llego a La Habana o al acuerdo? De hecho, yo participé en... Es que la FARC pues que nació en el 64, siempre estuvo como entre sus principios y entre como su haber el tema de la búsqueda de la paz. Se hacía la confrontación y todo, pero siempre se buscó una salida política. Fue en el 64, igualmente en el 80, en 1980, luego en el 98, yo participé, ya en el 98, pues obviamente ya estaba, participé en esos primeros diálogos del Caguán, que se hicieron en el Caguán, que fue muy sonado acá en Colombia, en el Caquetá, en el sur de Colombia. Ahí estuve desde el 98 hasta el 2002 que se rompieron los diálogos. Ahí mi rol estaba dirigido fundamentalmente al tema de comunicaciones, porque yo soy periodista, ¿no? Y bueno, siempre tenía como en mente que no de manera individual, sino de manera colectiva, estábamos discutiendo la salida política, después que se rompieron los diálogos del Caguán, se vino un recrudecimiento bárbaro de la guerra, yo creo que lo más violento se produjo en esos tiempos. Y hasta que en el 2012, incluso después del asesinato del comandante general o el comandante en jefe de las FARC, de Alfonso Cano, se da esa fase exploratoria que termina en concretar una mesa de diálogos. Al principio yo no voy a esa mesa porque estaba, es decir, los bloques, la estructura de las FARC proponía en cada bloque, en cada región, quiénes podían ir a La Habana. Nosotros en el bloque, yo estaba en el Comando Conjunto Central, o sea, en el centro del país, Tolima, Huila, Quindío, toda esta zona, decidimos no enviar porque pues necesitábamos los cuadros en el territorio, o sea, la gente para que siguiera, esa era nuestra postura. Pero 3 meses después de haber iniciado los diálogos, llega realmente la orden, porque pues esa era repito, es jerárquico, ¿no? La orden del secretariado, que es la dirección máxima de las FARC en ese momento, a que yo me tenía que trasladar a La Habana para los diálogos. La sorpresa es que llego y me dicen que me toca la mesa de conversaciones. Nunca antes una mujer había estado así de manera directa como plenipotenciaria en una mesa, porque yo creo que mi labor política en el territorio, con la guerrillerada, decimos nosotros también, labor de formación, y bueno, que tal vez también incidía mi formación política y académica, era periodista, tenía una especialización, bueno, tenía una formación que yo creo que daba elementos fuertes. Lo absurdo sería no haberlo hecho, ¿no? Que no me hubiesen tenido en cuenta para la mesa, no solamente a mí, ojalá a otras compañeras, aún así fuera por su experiencia. Lo cierto es que llegué a la mesa y empezamos a hacer un trabajo con el colectivo de mujeres, no de manera individual. Nosotras hicimos un trabajo hacia adentro, o sea, hacia la delegación de paz, pero también hacia afuera como mujeres guerrilleras en ese momento y ahora como mujeres firmantes de paz en medio de nuestras diversidades. Hay unas, yo no estoy militando en el partido que surgió del acuerdo, pero sí tengo militancia política, o sea, tengo activismo político, incluso milito en el feminismo, eso es militancia política. Y, y seguimos trabajando con las mujeres en los territorios, las mujeres víctimas del conflicto, las mujeres campesinas, rurales, negras, indígenas, las mujeres firmantes de paz, las mujeres de la academia, de aquí de las ciudades. Seguimos en este activismo por construir esta paz que tanto anhelamos.
Muchas gracias. Ya para terminar entonces, eh, ¿cómo nos podrías resumir tu reincorporación? O sea, ¿ya te sientes reincorporada o estás en fase? ¿Cómo has vivido tu reincorporación a la vida civil en Colombia? Eso no se puede resumir, Melba, pero te puedo decir que la mía, mi reincorporación y la de muchos compañeros y compañeras no ha sido nada fácil. Lamentablemente, pues cuando firmamos el acuerdo teníamos mucho optimismo, esperanza, vamos para la calle, vamos a hacer trabajo político. Perdón, repito, yo soy una mujer política y, y me siento haciendo trabajo político en las comunidades, en los territorios, con las mujeres. Y eso no ha sido fácil. O sea, claro, yo pasé por el Congreso de la República, soy ex senadora, estuve en el periodo de 2018 a 2022, pero estos debates internos con esa antigua dirigencia de las FARC que está hoy en la dirección del partido, eh, me llevó a renunciar a este partido y por ende, por supuesto, teníamos 2 periodos como firmantes de paz y obviamente eso significaba no estar en el periodo siguiente, no obstante a que, y no lo digo de manera modesta ni pretenciosa, pero realicé una gran labor como congresista de la paz con los territorios, con las mujeres, con una agenda feminista. Y bueno, repito, esa es otra discusión que seguramente llevará. Así que la reincorporación no ha sido nada fácil, muy dolorosa. Dolor en el cuerpo, en el alma, dolor de muchas maneras, pero también de mucha resistencia. Yo creo que el haber estado en el conflicto, en la guerra y en la insurgencia como tal, nos vuelve absolutamente fuertes, inclaudicables, irrenunciable a la vida, a la paz y a esta esperanza que tenemos de seguir luchando por alcanzarla. Muchísimas gracias, Victoria. Yo creo que realmente una conversación contigo nos enseña muchísimo sobre el nivel humano de las mujeres colombianas que han vivido la guerra y que ahora están comprometidas con la paz. Muchísimas gracias, sinceramente, por concedernos esta entrevista. Muy amable. Nada, gracias. Gracias a ti y que esto te sirva pues de verdad en tu propósito que estás realizando en esa labor de paz y de las mujeres.